Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente para seguir con este precioso estudio que estamos haciendo sobre el pan, el vino y la ofrenda en un mismo día. Quedamos ayer en la primera pregunta, quedamos en la primera pregunta y hoy vamos a seguir con la primera pregunta. ¿Cómo y cuándo partían el pan los discípulos? Esta es la segunda parte o parte 2. Quedamos ayer en el libro de los Hechos y quiero ver con ustedes qué pasó en Tesalónica. Hechos capítulo 17, verso 1 al 3 y también vamos a ver algo en Hechos 17, 17. Hechos 17, 1 al 3. Dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y según su costumbre, Pablo fue a ellos y por 3 sábados razonó con ellos partiendo de las Escrituras, abriéndolas completamente y presentando evidencia que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y decía, este Jesús que yo os anuncio es el Cristo. Por supuesto, algunos fueron persuadidos, pero otros digamos, se pusieron en contra. Quiero mostrarles esto. Dice, partiendo de las Escrituras, abriéndola completamente. Eso es una forma de decir que Pablo no es que tomó una parte y otra la dejó de lado, no, abriendo completamente las Escrituras. Por medio de las Escrituras, recuerden que Pablo era un rabino, Rabí Shaul, era un rabino que conocía bien las Escrituras, que ya según algunos escritos dicen que ya para los 20 años había aprendido de memoria los 5 primeros libros, es decir, la Torá, a los pies de Gamaliel. Así que era un conocedor de las Escrituras y por medio de las Escrituras, y cuando habla de las Escrituras, por supuesto, está hablando de lo que en aquel momento era plenamente conocido como las Escrituras judías o el Viejo Pacto. Entiéndase esto. ¿Por qué? Veamos también en Hechos 17, 17. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y los reverentes y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. ¿Sí? Cada día compartía el Evangelio de la Gracia con aquellos que acudían casualmente. Pablo siempre fue al judío primeramente y también al griego. Y como estamos viendo, él se reunía en día séptimo con los judíos en sus sinagogas y en el día 1 de la semana, llamado entre los gentiles primer día, que sería el día siguiente del día de reposo para los judíos, siempre teniendo en cuenta que el día bíblico comienza al atardecer de cada día. Entonces, al finalizar el día de reposo judío, Pablo se reunía con los discípulos gentiles al comienzo del día primero o del primer día de semana. Ahora, hablo esto, no fue sino hasta el año 321, bajo Constantino, que organizó los 7 días de la semana con sus respectivos nombres en honor a dioses paganos. Cada nombre o cada día tiene el nombre de un dios pagano, ¿sí? Entonces, el primer día de la semana lo llamó Dies Solis, o Día del Sol, para que todo el imperio tuviese su día de reposo y celebrara el día al dios Mitra. Recuerden que Constantino era adorador del dios Mitra, por eso esa cruz no tiene nada que ver con Jesús, tiene que ver con el dios Mitra. Siempre contrariando de esta forma a los judíos y obligando. Hay registros de que obligó a los judíos a dejar el Shabbat o día séptimo. Entonces, ¿qué hacía?
estableció el domingo como día de reposo para celebrar el Dies Solis o el Día del Sol en honor al dios Mitra. De allí también tenemos domingo, de Dominus, de dominio, de Señor. De ahí, vean ustedes, de ahí que el domingo en inglés es Sunday o Día del Sol. La segunda pregunta, ¿por qué lo hacía así? ¿Por qué Pablo lo hacía así? Porque siempre quiso ir primero al judío y anunciarle la buena noticia de Cristo Jesús. Por eso entraba el día séptimo o de reposo a las sinagogas y al comenzar el día siguiente o día 1 entraba a la casa de los gentiles a partir el pan y anunciar el evangelio de la gracia. Así nacieron todas las congregaciones en todas las ciudades que Pablo visitó. Así nació también la iglesia en Éfeso. Eso lo podemos ver en Hechos 19, 1 al 10. Estando Apolos en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos a él: ni siquiera oímos que hay Espíritu Santo. Y dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, y esto es en Jesús. Al oír fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y todos eran unos 12 varones. Entrando entonces en la sinagoga, hablaba osadamente durante 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos eran endurecidos y desobedecían, maldiciendo el camino, es decir, a los que seguían a Jesús los llamaban los del camino, delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, razonando cada día en la escuela de Tirano. Fíjense ustedes, en la escuela de un tal Tirano, ¿no? Y esto sucedió por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Bien, cuando Pablo entraba a las sinagogas, mientras los judíos escuchaban no había ningún problema. El problema es cuando los judíos se endurecían contra Pablo y lo expulsaban. Entonces ya en esa ciudad no podía entrar más a la sinagoga. Entonces, ¿qué hacía? Se quedaba con los gentiles, ¿sí? Si los judíos, los de su propio pueblo, en el Sabbat, entraba a la sinagoga y no lo querían escuchar, entonces seguía con los gentiles en el día 1. O todos los días, pero en el día 1 se reunían para partir el pan. ¿Bien? Es aquí donde llegamos a Hechos 20, 6 al 12. Vamos a ver aquí que nos dice que después de los días de los ácimos o ácimos son panes sin levadura, ¿sí? Los días de la Pascua, panes sin levadura. Los días de los ácimos, que son 7 días, viajaron 5 días y estuvieron 7 días hasta el próximo reposo con los judíos, y el día 1 con los gentiles, comiendo y partiendo el pan. Vamos a Hechos 20, 6 al 12. Dice: y nosotros, después de los días de los ácimos, navegamos hasta Filipos, y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Ven ustedes? ¿Sí? Después de los días de ácimos, 5 y 7, 7 y 5, 12 días. Y en el día 1 de la semana, habiéndonos reunido para partir el pan,
Pablo dialogaba con ellos y como se disponía a salir al día siguiente, prolongaba la conversación hasta la medianoche. Permítame repetir esto. Cuando Pablo se reunía con los discípulos, que se reunían en las casas con los discípulos, que inclusive no voy a discutir que podía haber una sala grande, una sala enorme donde se reunieron muchos discípulos, ¿sí? No voy a discutir eso. Pero se reunía con los discípulos y dice que dialogaba con ellos, charlaba con ellos, un ida y vuelta, no era monólogo, era un diálogo. Era una conversación, entonces no era que alguien venía, se sentaba, miraba hacia adelante a una sola persona y esa persona subía a un lugar, a un púlpito y monologaba. Entonces eran un grupo de gente, uno detrás del otro y mirando a uno que hace un monólogo. No era así la situación. La situación era un ida y vuelta, era una charla, una conversación. Cuando estaba Pablo allí, podían charlar. Entonces la iglesia era una familia, una gran familia, donde todos hablaban con todos y charlaban y estaba enseñando. Entonces podían interrumpirlo y hacer una pregunta, claro que sí, por eso era un diálogo. Entonces uno aportaba esto, otro aportaba esto. Primero los Corintios 14, 26, es importantísimo esto. Miren ustedes, primero los Corintios 14, 26, es central en esto. Por eso es que hemos cambiado, yo mismo en esta noche les digo, yo mismo vine cambiando, vine en un proceso y en un proceso de cambio, de tal manera que de hacer la iglesia tradicional, de tener un salón con un púlpito y una iglesia tradicional, todos escuchándome a mí, de pronto nos dimos cuenta que teníamos que hacer un cambio y ese cambio nos llevó a sentarnos alrededor de una mesa, seamos 10, 15, 20, los que fuéramos sentados alrededor de una mesa y poder charlar con todos y de pronto tener un diálogo con todos, como si cada reunión fuese un estudio bíblico, como si en cada reunión fuese un instituto bíblico. Pero más allá de eso, es la charla, es el diálogo. Y eso nos puede llevar hasta 1 hora y media o 2 de una charla intensa, que no es aburrida, al contrario, se hace muy lindo. 14:26. Yo recomiendo esto. 14:26 dice, ¿qué hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Cada uno. Es decir, en el grupo de gente todos vienen con algo para compartir, tienen ganas de compartir. Yo doy la oportunidad de que cada uno comparta lo que Dios le ha hablado o un testimonio, y así se hace. ¿Por qué las charlas con Pablo y los discípulos se hacían tan extensas? Por lo menos estoy calculando que más de 8 horas estuvieron, más de 8 horas, hasta el alba del atardecer, hasta el alba estuvieron dialogando, y Pablo dice que dialogaba largamente. Por eso se quedó dormido Eutico y se cayó del 3er piso por la ventana. Si eso no es una charla larga, ¿sí? Dice, y conversó largamente hasta el alba, ¿sí? Salió de un lugar, fíjense ustedes, sale de un lugar y va al otro, sale de la sinagoga y va a compartir con los discípulos. Dice, y después de subir y partir el pan y comer. Tengan en cuenta esto porque primero a los Corintios, capítulo 11, capítulo 11 muestra esto sucedía en las iglesias. Comían, tenían una cena y partían el pan. Probablemente partían el pan primero y luego tenían una cena ágape, esas comidas ágape, como dice
allí en una de las cartas judío-cristianas, son manchas en sus ágapes, son manchas en los ágapes. ¿Los ágapes qué eran? Cenas de amor, comidas de amor, donde todos los discípulos se reunían, cada uno llevaba lo suyo y comían todos juntos. Dice, y así partió, conversó largamente hasta el alba y así partió. Quiero llegar hasta ahí con esto. Vean ustedes. ¿Qué nos dice? Dice que después de los ázimos, él llegó y estuvo con los discípulos, pero con los discípulos gentiles comiendo. Eso no significa que no haya habido judíos entre esos discípulos. Claro que sí, judíos y gentiles. La pared intermedia o la pared, como dice Efesios, la pared de enemistad se había roto, Jesús la había destruido por medio de su sangre. Ahora ya no había enemistad, así que podían unirse, podían juntarse. Para que no hubiese problema, están en el capítulo 15 las decisiones que los gentiles guardaran. Solamente 4 cosas para no ser estorbados, para que no hubiese estorbo entre judíos y gentiles. ¿Por qué los judaizantes querían llevarlos a los discípulos gentiles a la ley y a desligarse de Cristo? Por eso nace la carta a los Gálatas, porque los judaizantes querían judaizar, no eran judíos mesiánicos o judíos que creían en Yeshua, su Mesías, sino eran judaizantes, que es otra cosa. Bien, miren ustedes. Entonces, vemos allí, Pablo recibió del Señor, por revelación, instrucciones precisas sobre la cena del Señor para dejarla establecida a la iglesia mayormente gentil. Y así instruye a la iglesia en Corinto. Así instruye a la iglesia en Corinto. Por eso, él instruye a todas las iglesias, pero en la que deja establecido, recuerden que cada carta eran como circulares, es decir, llegaba a una y cuando Pablo escribía otra carta a otra iglesia, se intercambiaban las cartas, probablemente se hacía alguna copia, se intercambiaban las cartas y así de esta forma todos iban leyendo las cartas de Pablo, ¿sí? Eso lo pueden encontrar en algunas cartas, al final de algunas cartas. La carta de tal, léanla también los de la otra congregación y los de la otra congregación léanla también ustedes. Así era como se intercambiaban las cartas y se hacían como circulares. Entonces todos iban leyendo y siendo instruidos. Todas las iglesias iban siendo instruidas por Pablo. Vamos a 1 Corintios 11, 17 al 33. Es muy importante que recuerden estos detalles. ¿Por qué? Porque le va a ayudar muchísimo a ver realmente con libertad, ya no como mandamientos de ley, sino con la libertad con la que Cristo nos ha libertado. Vamos a ver qué nos dice. Primero a los Corintios, les dije, 11, 17 al 33. Y vamos a ver estos detalles. ¿Por qué? Porque así es como es la forma en que vamos a poder reunirnos libremente. Dice, Pablo ya viene dando varios ítems, viene hablando de los matrimonios, de la forma de comportarse. Recuerden ustedes que la iglesia de los Corintios o la iglesia en Corinto era una iglesia desastrosa, era una iglesia con muchos dones, con todos los dones, pero terriblemente carnal, es decir, su comportamiento era tan inmaduro que a Pablo le costaba trabajo poder poner las cosas en orden. Por eso envía la primera carta y en la segunda carta tiene que defender su ministerio, su apostolado. Fíjense ustedes si era una iglesia difícil, una iglesia de niños, una iglesia carnal, como le llama. Pablo dice, vosotros sois carnales, es decir, son dominados por su propia carne,
¿Son nacidos de nuevo? Sí. ¿Son hermanos? Sí. Pero son dominados por su propia carne. Entonces dice, pero al daros las siguientes instrucciones, no os alabo. Arrancamos bien. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice Pablo. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, estas palabras tienen una profundidad, una tremenda profundidad. ¿Por qué? Porque le está hablando a una iglesia. O pueden ser varias iglesias en varias casas. No podemos decirle, pero recuerden ustedes que la iglesia es una sola. Puede haber iglesias locales, ¿sí? Pero la iglesia es una sola. Puede haber congregaciones locales. Pero es a la iglesia, es a toda la iglesia, ¿no? Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia o como congregación, como iglesia de Dios, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Porque también debe haber divisiones entre vosotros. Debe haber divisiones entre vosotros. ¡Qué increíble! Porque también debe haber divisiones entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. ¿Ah? ¡Qué bárbaro! Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena consagrada al Señor. Comenzamos con esto. Él está hablando de esa cena ágape, del comienzo de la cena, es decir, cuando se reunían a comer, cada primer día de semana, se reunían a comer juntos, a tener comunión. En lugar de tener una comunión, terminaban todos peleados, otro borracho y otro comiéndose hasta lo que era del otro. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena consagrada al Señor, no está hablando específicamente del pan y del vino, lo cual está dentro de la cena consagrada al Señor. Dice, porque al comer, y acá va a entrar no en el pan y el vino, sino en la comida en sí, en toda la comida, en el ágape, ¿sí? En esa cena de amor, supuesta cena de amor. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Qué hace? Cada uno trae la cena y ¿qué hace? El que trajo su cena se apura para comerse la suya, para que el que no tiene no se vaya a comer su cena. Entonces ya no es compartir. Ya no es una cena de amor, ya es egoísta. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro está embriagado. Es decir, se traían cada uno su comida, su vino y así uno terminaba borracho y el otro terminaba teniendo hambre porque no tenía ni para comer. Dice, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Es decir, la iglesia en sí. Menospreciáis al pobre, al que no tiene nada, que es tu hermano. ¿Sí? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Cuál era el gran problema de esta cena ágape? Que al final no era una cena ágape, no era una cena de amor. ¿Qué era? Una cena circunstancial y una cena para comerse cada uno lo suyo. Entonces dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice Pablo. Ahora, acá va a comenzar a hablar de lo que es la cena consagrada al Señor en sí, es decir, el pan y el vino. Esto es la parte central de una cena ágape. La parte central es esto que va a hablar ahora Pablo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití. Cuando Pablo estuvo en Corinto, entre los corintios, él transmitió esto, la cena dominical.
Pero resulta que al irse Pablo se olvidan esto y ahora tiene que escribir esta carta y mandársela para volver a recalcar esto. Mire, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan. ¿A qué noche se refiere? Precisamente la noche en que Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos en el aposento alto. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo a favor de vosotros, continuad haciendo esto en memoria de mí. Es decir, continuad haciéndolo. Asimismo, también la copa. No me voy a poner a explicar ahora la tercera copa, la cuarta será en el milenio. No me voy a poner a explicar esto, sino que voy a centrarme en lo que tiene que ver con la cena dominical o la cena consagrada al Señor. Asimismo, también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Continuad haciendo esto en memoria de mí todas las veces que la bebáis. Ahora bien, vamos a ver esto. Acá hay una frasecita que hay que mantenerla siempre fresca. Dice: tan a menudo, y ahora voy a explicar esto. Tan a menudo, entonces, como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Miren, vamos a ver esto. Aquí tenemos algunas riquezas que por mala traducción o traducción incorrecta se pierde mucho sentido. Vemos que es la cena consagrada al Señor y no cena del Señor. Voy a leer dos notas acá que tengo explicativas en la Biblia Textual Cuarta Edición. La nota 114, que es la cena consagrada al Señor. La nota 114, vamos a ver. Voy a leer. 1 Corintios 11:20, la cena consagrada al Señor. Y esto coincide con Apocalipsis 1:10, día consagrado al Señor. Los únicos dos lugares en todo el Nuevo Testamento griego en los que se registra el vocablo kuriakos son 1 Corintios 11:20 y Apocalipsis 1:10. Kuriakos es un adjetivo derivado de kurios, Señor, que se traduce consagrado al Señor o concerniente al Señor. También podríamos decir la cena concerniente al Señor. En 1 Corintios 11:20, kuriakos acompaña al sustantivo deipon, que es igual a cena, kuriakon deipnon, acercándose más a consagrada al Señor o en honor al Señor. La frase con el genitivo deimnon, tou kuriou, igual a cena del Señor, que por cierto no aparece registrada en ninguna parte del Nuevo Testamento griego, podría haber sido utilizada en lugar de la frase adjetival kuriakon deipnon. Pero el autor sagrado no trata aquí de indicar pertenencia, como sucede, por ejemplo, con logou tou kuriou, que significa palabra del Señor, o potirion tou kuriou, que significa copa del Señor, sino de destacar la ocasión de un acontecimiento. En cuanto a Apocalipsis 1:10, kuriakos acompaña al sustantivo emera, igual a día, de modo que la frase kuriakos emera puede traducirse día consagrado al Señor o bien día que concierne o pertenece al Señor. En ambos casos, la frase señala un día, el primer día de la semana, el día en que el Señor resucitó. Eso lo podemos encontrar en Juan 21. Vamos a ver, Juan 21. Para poder comprender qué día los discípulos partían el pan. 21.
21. Juan 21 dice: el día 1 de la semana, estando aún oscuro, María Magdalena se allega al sepulcro y ve removida la piedra del sepulcro. Recuerden qué sucede aquí, recuerden por qué sucede esto. Sucede precisamente porque el día 1 condice con el día 1 de la creación. Entonces el día 1, cuando Jesús resucitó, una nueva creación, ¿sí? Ahora bien, también lo podemos ver en Marcos 16:2 y en Lucas 24:1. Allí van a ver el día 1 de la semana. Y el día que los creyentes celebran en honor del Señor resucitado. Juan 20:19 y 1 Corintios 16:2. Eso lo vamos a leer, 1 Corintios 16:2 lo vamos a ver después. El significado profético de este día, Salmo 118:24, no sé si lo recuerdan de memoria, pero dice: este es el día que hizo el Señor, nos alegramos y nos gozamos en él. Que junto con sus apariciones posteriores, Mateo 28:9, Lucas 24:13, Juan 20:14, 19 y 26, hicieron del Curiaque Emera el día especial en que los discípulos se reunían para partir el pan. Ya leímos Hechos 20:7. Los antiguos registros de la Didaché, o Didaché, le dicen algunos Didaché también, los antiguos registros de la Didaché mencionan la costumbre primitiva: reunidos todo Curiaque, su día especial, partid pan. Esto está en 14:1 de la Didaché. La importancia de traducir Curiacón como adjetivo, que es, no puede subestimarse, pues por este solo vocablo, por única vez en la Biblia, se establece y determina la frecuencia de la cena conmemorativa hasta que Él venga. Así como los panes de la proposición eran colocados sobre la mesa nueva cada semana, nuevos cada semana, eso lo encuentran en Levítico capítulo 24, 5 al 8, se colocaban los panes, los 12 panes, ¿sí? De la proposición sobre la mesa cada nueva semana, se colocaban nuevos, ¿sí? Cada uno de esos panes representaban las 12 tribus de Israel. Así la expiación ha de anunciarse nueva cada primer día de la semana en solemne obediencia al que dijo: haced esto en memoria de mí. Y quiero leer también la nota 115, la cual nos muestra esa frasecita que les mostré recién, tan a menudo, tan a menudo. 1 Corintios 11:26. El adverbio osakis, traducido generalmente todas las veces, ¿cuántas veces?, no alcanza a transmitir la idea de asiduidad, es decir, la aplicación constante y continua de una acción, como por ejemplo lo hace el inglés as often as. En este caso, la expresión tan a menudo es la que mejor cumple la exigencia de osakis. Hasta ahí la lectura de las notas. Entonces, ¿cuándo se reunían a partir el pan? Cada primer día de semana. ¿Cuál es el primer día de semana? El día después del Shabbat. Es decir, recuerden ustedes que los judíos se reunían en el Shabbat, en la sinagoga, y los discípulos del Señor se reunían en el día 1 de la semana. Día 1 de la semana, el día de la resurrección del Señor, el día en que el Señor resucitó, que condice con el día 1 de Génesis. Entonces observamos esto. Y la palabra tan a menudo significa que cada primer día de semana debe partirse el pan y compartir la copa de vino. ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, eso es otra cosa. Cualquier cosa me preguntan por privado. Pero la cuestión o la idea de esto es cada primer día de semana partir el pan y compartir la copa. ¿Por qué? Porque hay lugares que lo hacen una vez por mes. Hay otros lugares que lo hacen cada 2 meses. Otros lugares donde lo hacen cada 6 meses.
y otros una vez por año. ¿Por qué hacen eso? ¿Saben por qué hacen eso? Porque dicen para que no se haga una costumbre. Permítanme decirles, a nadie se le va a hacer una costumbre si realmente están haciéndolo en memoria de mí, en memoria de Él. Cualquier persona que lo haga en memoria de Él no se le hace costumbre. Nosotros partimos el pan cada primer día de semana. Y permítanme decirle, cada primer día de semana no es el domingo a la noche. No, es el sábado a la noche, que a partir de las 6 de la tarde ya es domingo o primer día de semana. Porque si lo parten el domingo a la noche, es día lunes. Es día lunes, ya no es domingo. Entonces, el primer día de semana, ni bien comienza el día, se reúne en la iglesia para partir el pan y compartir la copa. A partir de allí, puede hacerlo hasta las 12 de la noche, mientras sea cena. Algunos lo hacen a la mañana, pero entonces es desayuno del Señor. Algunos lo hacen al mediodía, entonces es mediodía del Señor, o almuerzo del Señor. Algunos lo hacen a la tarde, entonces es una merienda del Señor, pero entonces ya no deja de ser cena del Señor, o cena dominical, o cena consagrada al Señor. Si lo hace sábado a la noche, que ya es día 1 de la semana, entonces cena consagrada al Señor. Uno lo puede hacer, dadas las circunstancias o por razones de fuerza mayor, puede hacerlo cuando quiera, porque no es ley. Pero si uno quiere ser bíblico y acercarse, y puede acercarse cada día más o cada vez más a ser fiel a lo que la Escritura dice, tiene que hacerlo cada primer día de semana, ni bien comienza el día. Entonces, todo está bien, ¿no? Esta era la segunda pregunta. ¿Por qué lo hacía así? Entonces vemos que es la cena consagrada del Señor o la cena concerniente al Señor, aunque podemos decirle tranquilamente cena del Señor, aunque no es del todo correcto, pero no importa. Igual hay gente que dice Santa Cena, otro que dice cena del Señor, está bien, pero más correctamente es cena consagrada al Señor o también cena dominical se le puede decir, ¿no? Entonces, la cena dominical se celebra cada primer día de semana, después de las 18 horas o atardecer, ¿sí? Según el atardecer, porque hay días que son más largos, otros son más cortos. La tercera pregunta, ¿cuándo ofrendar? Hasta aquí hablé de la cena y qué día se comparte. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cuándo ofrendar? Porque acá hay una razón. ¿Por qué estoy hablando de las dos cosas? Porque las dos cosas se hacen en un mismo día. En la misma carta en que Pablo instruye sobre la cena consagrada al Señor, también instruye sobre cuándo y cómo ofrendar. Veremos desde aquí todo lo concerniente a las ofrendas. Pablo ordenó, según esta carta, a todas las iglesias la forma de ofrendar. Vamos a ver. Punto número 1. ¿Cuándo ofrendar? Vamos a ver 1 Corintios 16, 1 al 4. Y estamos en la misma carta en que Pablo está poniendo en orden varias cosas. ¿Cuándo ofrendar? Vamos a ver cuándo ofrendar. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, arrancamos con algo. No me detengo ahí, pero observemos qué dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Vamos a ver entonces. Haced vosotros también tal como ordené, dice Pablo, tal como ordené a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, que dijimos cuando se conmemora la muerte del Señor, cada primer día de semana. Cuando ordenó Pablo que se ofrende, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado. Vamos entendiéndonos esto. Cada uno ahorre de lo que haya prosperado y pone aparte.
cada primer día de semana pone aparte. ¿Para qué? Para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. ¿Por qué hace Pablo esto? Por una razón. Para que cuando Pablo esté presente allí, no se hagan colectas, no ofrenden, estando él allí presente, para no dar que hablar. Es decir, llega Pablo y todos tienen que meter la mano en el bolsillo. Al revés de lo que está pasando hoy, llega el apóstol y todos meten la mano en el bolsillo. ¿Sí? Miren ustedes cómo son las cosas y qué diferencia que hay. Pablo dice, cuando yo llegue, no se hagan entonces colectas. Ya tiene que estar recolectado el dinero. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que guardar su lugar, cuidar su lugar. Es decir, después vamos a ver que si alguien quería ofrendarle, o darle una ofrenda, ayudarlo a él, gloria a su nombre, gloria a Dios. Pero él no hacía esto porque si no él podría haber dicho, guarden el dinero, cuando yo llegue ofrendan. Ojo, que eso no quiere hacer Pablo. Sin embargo, en la actualidad se hace al revés. Cada uno, llega el apóstol y cada uno meta la mano en el bolsillo y póngala a los pies del apóstol. O vamos a levantar la ofrenda, vamos a ofrendar para el apóstol, o para el tal, o para el fulano de tal, o para aquel. Fíjense la diferencia que hay en esto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Dice, para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. Y cuando vaya, a los que aprobéis, es decir, la iglesia tenía que aprobar por medio de cartas, a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén, y si fuera propio, fíjense el cuidado que tiene Pablo, si fuera propio, dice que también yo vaya, irán conmigo. Entonces Pablo está teniendo cuidado inclusive para llevar esa ofrenda a los santos de Jerusalén, está teniendo cuidado de si les parece propio que él vaya con ellos, acompañándolos, o con ellos hasta y con ellos y la ofrenda, si les parece propio también que yo vaya, irán conmigo. Bien, entonces ahí vimos cuándo ofrendar. Cada primer día de semana debe ofrendar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo hablo de que, ya hablé demasiado con el tema del diezmo, de que exigir el diezmo es pecado, que el diezmo es ley, pero eso no significa que no vayan a ofrendar. Eso no significa que no vayan a ofrendar, pero no hay una ley para ofrendar. Es decir, ¿qué cantidad tienes que ofrendar? Ya, si Cristo lo dio todo, ¿cuánto vamos a dar nosotros? Esto es otra cosa, ¿sí? La cuarta pregunta, ¿para qué ofrendar? Acá está la otra cuestión, ¿para qué ofrendar? Vamos a ver. El punto número 2 que quiero ver. Ofrenda para los santos en Jerusalén. Fíjense. Este es el segundo punto. Ofrenda para los santos en Jerusalén. Vamos a ver. 16:1 al 3 dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también tal como ordené a las iglesias de Galacia. Fíjense ustedes, dice, y cuando vaya a los que aprobéis por medio de cartas, a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad. ¿Cómo le llama Pablo a esa ofrenda? Expresión de bondad a Jerusalén. Porque había habido hambre sobre toda la tierra, en los tiempos de Claudio, sobre toda aquella Claudio Lisias, creo que era gobernador en ese tiempo de toda aquella zona. Entonces en aquel tiempo hubo mucha hambre, según dice el libro de los Hechos. Entonces todas las iglesias estuvieron de acuerdo en enviar una ofrenda para
una ofrenda, una colecta para los santos, para los creyentes, santos, es decir, pobres o que estaban en necesidad en Jerusalén. Bien, ahí vimos capítulo 16, verso 1 al 3 de 1 Corintios. Ahora vamos a 2 Corintios, capítulo 8 y 9. Por eso no lo voy a terminar hoy, así que vamos a tener una tercera parte y quizás hasta una cuarta, pero vamos a ver. Porque el capítulo 8 y 9 es largo esto, pero tengo que leerlo, porque es la única forma de que podamos entender entonces. ¿Para qué ofrendar? ¿Qué día ofrendar? ¿Cómo ofrendar? ¿Y en qué nos beneficia a nosotros ofrendar? Recuerden que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en el corazón generoso, y cuando yo hablo del corazón generoso, no estoy diciendo del que aporta más o el que da más. No, de que aquel, según lo que tiene, aporta. Porque una persona puede no tener prácticamente nada, pero de esa nada, como lo vamos a ver, aporta. Y eso es generosidad, ¿sí? Generosidad no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la disposición del corazón, ¿sí? Entonces, 2 Corintios 8 y 9. Empezamos entonces. Ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de gran aflicción, miren cómo habla Pablo de los hermanos en Macedonia. Es decir, por ejemplo, Filipo, o la carta a los filipenses, que son los que estaban en la iglesia de Filipos, es una iglesia de Macedonia. Que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, estos hermanos estaban pasando tiempos de aflicción. Dice, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza. ¿Cómo llama Pablo la pobreza de los hermanos de Macedonia? Extrema. Abundaron según la riqueza de su generosidad. Esto es maravilloso. Riquezas de su generosidad. ¿Qué significa? Que no ofrendan, que tienen mucho, no es que tienen mucho y ofrendan poco. No, que si tienen mucho ofrendan mucho, si tienen poco ofrendan mucho. Esa es la riqueza de su generosidad. Como cuando la carta a los Efesios dice, según la riqueza de su gracia. Dios es rico, es inmensamente rico, es inmediblemente rico. Entonces, según sus riquezas, ha dado gracia. Esa es la gran cuestión. No escatimó. ¿Ven? Si dio, dentro de las riquezas de su gracia, dio a su Hijo lo máximo que tenía. Podría haber dado todo el oro, todas las riquezas del universo, las podría haber dado. Sin embargo, eso no hubiese servido de nada. Entonces, ¿qué dio? Algo más grande que eso, su Hijo. Esas son las riquezas, según las riquezas de su gracia. Según su riqueza nos dio gracia. Entonces eso dice la riqueza de su generosidad. Dieron más de lo que podían. Pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad, primero, y aún por encima de su capacidad. Estamos hablando de una ofrenda. Y cuidado, que no está hablando de la ofrenda para él. No está hablando de que los hermanos están ofrendando para Pablo. No, señor. Eso va a ser en otro momento. Pero en este momento está hablando de algo que todos decidieron hacer. Dice, suplicándonos con muchos ruegos. Ahora, entiéndanse esto. Seguramente Pablo los miró y dijo, pero, ¿qué? Ustedes no están en condiciones de dar. Entonces ellos, ¿qué le dijeron? Pablo, te suplicamos que nos dejes dar según lo que nosotros podemos. Vamos a ver.
suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos. Les está escribiendo, nos ponemos en contexto, les está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto, es decir, a los hermanos en Corinto, a los hermanos corintios, les está escribiendo lo que los hermanos de Macedonia, otra provincia, están haciendo. Miren, ¿qué están haciendo? Están ofrendando para este servicio a los santos. ¿A qué santos? A los santos de Jerusalén. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor. Se rindieron de todo corazón al Señor. Un corazón rendido al Señor es un corazón generoso. Dice, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Entiéndase, Dios es el que hace todas las cosas, ¿sí? Así que animamos a Tito, recuerden que Tito es aquel a quien Pablo le escribe la carta, esa carta a Tito. Tito luego se quedó en Creta a pastorear o a apacentar la grey allí, para que tal como la había comenzado, así que animamos a Tito para que tal como la había comenzado, también completara de igual modo esta gracia entre vosotros. ¿Cómo la llama Pablo a esa ofrenda? Gracia. Una gracia. Una gracia. Por tanto, dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, miren la abundancia que tenía la iglesia a los corintios, la iglesia de los corintios, que dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor con nosotros, abundad también en esta gracia. Los está impulsando. Primero les habla a los corintios de la iglesia en Macedonia. Entonces, al hablarle en la iglesia de Macedonia, prepara el camino para que ahora el corazón de los corintios esté preparado. ¿Para qué? Para que ellos también ahora abunden en esta gracia. Dice, no lo digo como mandamiento. No lo digo como mandamiento. Tengamos en cuenta esto. No lo digo como mandamiento. Porque hoy hacen de la ofrenda, de los diezmos, de las primicias y todo eso un mandamiento. Pero él dice, no lo digo como mandamiento, sino para poner a prueba por medio de la solicitud de otros. ¿Cuál era la solicitud de otros? De los hermanos de Macedonia. La sinceridad de vuestro amor. Pablo está trabajando en sus corazones para despertarlos y para que sean realmente generosos, y sean imitadores de Él e imitadores de Dios, y para que en este caso imiten a los hermanos en Macedonia, para que en este caso los hermanos de la iglesia en Corinto imiten a los hermanos en Macedonia. Pero miren, porque conocéis la gracia de Jesucristo, Señor nuestro, que siendo rico, se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. ¿A quién pone Pablo por delante? Al Señor, aquel a quien deben honrar, aquel a quien deben rendir honores. Dice, y en esto doy mi opinión, porque os conviene a vosotros, dice. Miren ustedes, Pablo va a dar su opinión, dijo que no era un mandamiento, que estaba dando su opinión. En esto doy mi opinión,
porque os conviene a vosotros, que comenzasteis desde hace un año no solo a hacerlo, sino también a desear hacerlo. Primero está el deseo, ¿sí? Ahora pues, acabadlo de hacer también, para que tal como hubo la disposición de desearlo, haya también la de llevarla a cabo según lo que poseáis. Es decir, Pablo no los está forzando a nada, pero los está encaminando. ¿Por qué? Porque después le va a mostrar los resultados de lo que es la generosidad del corazón. Dice, porque si la disposición está presente, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y esto para que haya un equilibrio, ¿no? No para que haya alivio para otros y estrechez para vosotros. No para que haya alivio para otros y estrechez para vosotros. Lo que Pablo está diciendo no es para despojarlos a ustedes, empobrecerlos a ustedes y para que otros sean aliviados. No, 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 no. Esto es para que ustedes sean generosos y haya un equilibrio. Miren. Sino para que en esta ocasión vuestra abundancia supla la escasez de ellos. Fíjense que le está atinando a la generosidad de los corintios, porque la iglesia en Corinto era una iglesia que podía hacerlo, a diferencia de la iglesia en Filipos o en Macedonia, o las iglesias en Macedonia, que eran pobres, tenían escasez, extrema pobreza, dice. Pero dice, a fin de que también la abundancia de ellos supla vuestra escasez de forma que haya igualdad. Fíjense, una iglesia ofrenda cuando otra iglesia tiene necesidad, o unos hermanos ofrendan cuando otros hermanos tengan necesidad, para que aquellos hermanos el día que se les acomode la situación puedan también ofrendar a esta otra congregación cuando tenga necesidad, y así se produce un equilibrio, porque el evangelio es equilibrio. Dentro del evangelio es equilibrio. Mire, dice, como está escrito, el que recogió mucho no tenía más, y el que poco no tenía menos, refiriéndose a aquello que sucedió allí en el capítulo 16 de Éxodo. Dice, el que recogió mucho no tenía más y el que poco no tenía menos. Dios puso un equilibrio en Éxodo capítulo 16, verso 18, cuando recogían el maná, puso un equilibrio porque algunos querían recoger más de la cuenta y se les agusanó. Entonces, ¿qué hizo? Para que haya un equilibrio, el Señor les dijo, recojan tantos días y el día anterior al día de reposo recojan el doble y no se les va a echar a perder, pero no salgan a recoger el día de reposo. Bien, quiero llegar hasta aquí. Mañana vamos a ver a partir del verso 16 del capítulo 8 de 2 de los Corintios y vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios en esto de la ofrenda. Tengo bastante más todavía para compartir y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice con respecto a la ofrenda. Quiero orar con ustedes para que podamos tener un entendimiento mayor, un entendimiento cada vez mayor sobre las cosas que tenemos que hacer. Entonces la ofrenda, vamos a ver, como vamos a ver ahora, la ofrenda produce un equilibrio, pero también la ofrenda produce una cosecha para la persona que ofrenda, porque Dios no es deudor de nadie, Dios no empobrece a nadie cuando la persona ofrenda. Y claro, yo ahora sueno como los apóstoles de la prosperidad, pero no, lo vamos a ver en las Escrituras, pero esta ofrenda estaba destinada a los santos en Jerusalén, no estaba destinada a una persona, por lo menos esta ofrenda. Después vamos a ver otras ofrendas que sí estaban destinadas a personas que eran encaminados en el Evangelio para anunciar la palabra de Dios, o aquellos que han salido por causa del nombre del Señor, pero eso es otra cosa.
también está ese tipo de ofrenda. Pero acá, hasta aquí hemos visto la ofrenda para los santos, es decir, la ofrenda para aquellos hermanos que estaban en necesidad. Fíjense que dice para los santos, no es un evangelio social, es decir, un evangelio para darle a aquellos que tienen necesidad y que nada tienen que ver con la iglesia. No, Dios primero quiere que suplamos la necesidad de nuestros hermanos. Luego, si hay otra necesidad, bien, pero primero a los de la fe, primeramente a los de la fe, a los hermanos. Muy bien. Muchas gracias a todos, gracias gracias a aquellos que estuvieron acompañándome y nos vemos el día jueves, porque mañana tenemos reunión de oración por Skype, así que nos estaremos viendo el día jueves por este medio en la tercera parte de esto que se llama el pan, el vino y la ofrenda en un mismo día.